Buenos días, mis hermanos. Qué bendición estar con ustedes, poder compartir la palabra de Dios y poder saber que es una fuente segura e inagotable de poder sobre nuestras vidas. Una disculpa, tuvimos falla técnica, por eso empezamos desde ahorita, pero gracias a Dios que ya estamos aquí. Vamos a compartir un tema que sé que te va a ayudar bastante para tu vida. Recordemos que estamos en la serie Nunca estás solo. De verdad, podemos disfrutar el poder de Dios, la llenura de ese poder sobre nuestras vidas a través de su palabra. Sabe, constantemente como cristianos nos encontraremos en adversidades que nos ayudarán, si lo vemos así, en nuestra relación con Dios. No podemos definir que mi relación con Dios es buena cuando todo está en paz, cuando tenemos todas las necesidades cubiertas, sino cuando estamos en medio de la tormenta. Ahí es donde aprendemos dependencia y obediencia a Dios. Nunca estás solo. Dios ha prometido estar por siempre con nosotros. Mire, la escritura nos anima a creer y a vivir para Él. Y ahí es donde en medio de la adversidad se ve reflejado todo esto. Por eso es importante. Mire, el título de este devocional se llama A mayor adversidad, más tiempo de oración. Vamos a ver la actitud de muchos personajes de la Biblia, cómo reflejaron su actitud hacia Dios en medio de adversidad, en medio de tormenta. Nuestra vida, hermano, de oración y dependencia debería aumentar cuando la adversidad se incrementa en nosotros. Créame, sabe, es triste, pero muchas personas sucumben ante una prueba o situación complicada, pues su vida no está anclada en Dios. Y debemos estar anclados en Dios. Quiero que veamos varios pasajes de cómo responden a las adversidades de la vida y cómo, más bien, cómo responder, perdón, a las adversidades de la vida y cómo conocer a Dios en medio de ellas. Mire, veamos la confianza que tenía David en la palabra de Dios en medio de aflicción. Este pasaje ha sido un pasaje que durante muchos años me ha seguido, me ha encantado, porque si no fuera esta verdad una realidad en la vida como lo fue de David, también en la vida de muchos, ya estuviéramos agotados o estuviéramos, la verdad, anulados. Pero la palabra de Dios es viva y eficaz. Escuche esta parte de que menciona David ahí en el Salmo 119, versículo 92. Hermanos, es una porción riquísima y me encanta. Mire lo que dice David. Si tu ley, si tu palabra, Dios, no hubiese sido mi delicia, cuando se convierte una delicia la palabra de Dios, cuando estamos en momentos difíciles de adversidad, no solamente en momentos prósperos. Ahí es donde se vuelve algo deleitoso que llena nuestra alma y satisface nuestro ser. Dice, si tu palabra no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción, fíjese, la palabra aflicción significa problema, situación, tribulación, lo que estuviera pasando, dice David, hubiera perecido. Y es verdad, hay momentos en nuestra vida, hermanos, que definitivamente cuando estamos pasando una situación fuerte, si la palabra de Dios no es nuestra ancla, la gente se viene abajo. Esta pandemia no ha sido nada fácil. Déjeme decirle, mucha gente se vino abajo precisamente porque no está anclada firmemente en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no es el absoluto para ellos. Por eso siempre voltean a ver a todos lados las circunstancias y ver en dónde pueden anclarse, cuando debería anclar su vida a la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos, debe de darnos confianza, escúcheme, cuando estamos pasando adversidades en nuestras vidas. Ella nos vivifica. Y esta palabra me encanta porque vivificar significa nos da la capacidad de vivir cada día. Cuando pasas por tormentas, ella satisface y calma las tormentas más difíciles de tu vida. Jesús mismo nos dijo, citando, fíjese, Deuteronomio capítulo 8, versículo 3, que refiere él en Mateo capítulo 4, versículo 4. Vean lo que dice, hermanos. Es bonito escuchar la palabra, poner atención, discernirla
en cierta manera y darte cuenta que la Biblia se vuelve una realidad cuando tú la quieres hacerla. Dice el versículo 4, San Mateo 4. Él respondió, Jesús mismo, y dijo, escrito está. ¿Dónde está escrito? Bueno, en el Antiguo Testamento. Él en esta parte cita de Deuteronomio capítulo 8, versículo 3, y dice, no solo de pan vivirá el hombre, no solamente de alimento físico vivirá el hombre. Vea el contraste, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Es tu alimento, es tu sustento, es tu soporte, es tu roca eterna, es tu fuente. Y sabe una cosa, la palabra de Dios nos asegura eso, que no solamente alimento físico el hombre vive, sino vivimos de la palabra de Dios, nos llena en momentos más complicados. También, hermano, fíjese, es importante esto, ver la adversidad como una enseñanza. A veces las malas noticias nos paralizan, pero como hijos de Dios debemos confiar más en Él y nada debe de irrumpir nuestra relación con Dios. Veamos precisamente el ejemplo de Daniel en el capítulo 6, versículo 9, cuando él recibe las noticias del edicto que el rey hace en base a varios de los sátrapas que querían hacer caer a Daniel tocante a la adoración a Dios y que tenían que ahora adorar al Dios, a Nabucodonosor, cuando Daniel ya determinó en su corazón que no iba a hacer eso. Y sabe, el momento de adversidad para nosotros ya debe ser una normalidad el buscar la presencia de Dios. Mire lo que dice este pasaje, me encanta. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado por el rey, entró en su casa. Vea, esta parte es tan normal, hermanos, y debe ser, ¿sí? Dice, entró a su casa y abiertas las ventanas, ¿sí? Él abrió las ventanas como siempre, dice, que daban hacia Jerusalén, las ventanas de su cámara, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias. Fíjese, se arrodilló, oró y dio gracias delante de Dios como lo solía hacer antes. Hermanos, escuche. Por favor, ponga atención a esto. Nada le robaba la gran bendición de depender de Dios a Daniel. Nada. Nada lo rompía en esa relación. La noticia que se dio para él, ¿sabes qué? Fue una oportunidad de seguir orando a Dios y clamando. Nada le robaba la paz. Nada lo hacía cambiar su estilo de vida centrada en la oración al Dios de Israel. Nada debe robarte ese gozo de poder orar. Dios está al control de todo, hermanos. Él no ignora lo que puedes estar pasando. Pero en tu corazón debes estar convencido de esto. Dios es soberano y debemos aceptar lo que venga de Dios con gozo, con una buena actitud. Su control es absoluto. Cuando Dios le reveló al profeta Habacuc lo que vendría a través de los caldeos, los babilonios, que Dios los usaría para castigar el pecado de Israel porque era necesario. Él tomó una actitud correcta al preparar su corazón ante todo lo que era necesario y que era el justo juicio de Dios sobre ellos. Tal vez tú no puedas cambiar las circunstancias, pero sí puedes hacer lo que hizo este profeta de Dios al tener la actitud correcta. Por favor, vea esta parte. Me encanta de Habacuc también, capítulo 3, versículos 17 al 19. Él se concentró y que sabía que vendrían todas estas cosas que Dios le había dicho sobre el pueblo, y empezó a preparar su corazón, su mente, todo su ser para aceptarlo, pero con una buena actitud. Vea lo que dice David, aquí Habacuc, perdón. Aunque la higuera no florezca, dice, aunque no haya ese prácticamente crecimiento, ni en las vides haya fruto. Está hablando de circunstancias adversas y devastadoras. No hay alimento, no hay nada. Aunque falte el producto del olivo, que era esencial en aquel entonces, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas.
Esta palabra, esta frase es muy importante, ponga atención, dice, con todo, a pesar de todo esto que vendrá, escúcheme, dice, yo me alegraré en Jehová. Alegrarnos cuando todo está bien, hermanos, es muy fácil, pero alegrarte en medio de adversidad, ahí es donde dice Santiago, hermanos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y la palabra sumo gozo significa un gozo completo en medio de la trinchera, no cuando salgas de ella. Dice yo me gozaré, me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. Y vea la palabra cómo determina él, Jehová el Señor es mi fortaleza. Y sabe, una fortaleza era un lugar impenetrable, un lugar seguro, donde Dios habita y nos protege. Dice, en Dios mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en las alturas me hace andar. Estoy en un lugar seguro en medio de la adversidad. Muchos de nosotros estamos haciendo las cosas al revés. Mire, hay ocasiones, queremos que Dios nos bendiga sin obedecer y hacer lo correspondiente a lo que nos ha mandado. Tenemos que obedecer día con día. Mire también la experiencia con Dios es la que añade cada día. Mire, mientras nosotros estamos confiando y obedeciendo, Dios está añadiendo. Pero a veces estamos alrevesados. Queremos que Dios añada cuando nosotros no queremos obedecer ni buscar su presencia. Veamos ahí en San Mateo capítulo 6, versículos 33 y 34. Fíjese lo que nos dice. Mas buscad, es un mandato. La prioridad es buscar el reino de Dios establecido ¿dónde? En nuestros corazones. Ahí es donde empieza Dios a reinar en nuestra vida, a calmar nuestro ser cuando le buscamos como una prioridad. El reino de Dios es justicia, las cosas correctas, santas, justas que agradan a Dios. Y mire, dice, y todas estas cosas, sabemos que el contexto viene hablando de que no te afanes por comida, vestido y bebida. Todas esas cosas, necesidades básicas, Dios las va a añadir o serán añadidas. Dios lo dijo. Hermanos, la experiencia que hemos tenido durante todo este año de pandemia, más del año de pandemia, ha sido muy confortante, sobre todo porque como familia estamos dedicados a tiempo completo para la obra. Dios se encarga de añadir cada día. No nos ha faltado nada. Y a veces cuando piensas que hay un momento que estás pasando una adversidad, Dios se hace presente, simplemente porque descansas en Él. Pero Dios no puede añadir, hermanos. Si tú estás preocupado, afanado, si no le dejas el lugar a Él y estás buscando la prioridad que es el reino de Dios. Por eso termina en el versículo 34. Así que por esto que vengo diciendo, no os afanéis por el día de mañana. ¿Sabes? A veces ni terminamos este día y ya estamos preocupados por otro. No te afanes por eso. Y dice la razón, siempre que usted vea la palabra por qué es una razón importante o el Padre es un propósito. Porque el día de mañana trae su afán. Mira, si este día lo está trayendo, mañana viene también. Entonces, ¿qué sirve afanarte o preocuparte? Bástale a cada día su propio mal. Dale el significado que debe de tener un día más. ¿Ok? Ahora, Dios a veces, hermano, nos llevará al límite de nuestras fuerzas. ¿Con qué propósito? Para que dejemos de luchar en nuestra propia capacidad y rindamos nuestra voluntad, fuerzas, para que Él pueda obrar en nuestra vida en una forma maravillosa. De esta experiencia nos habló el apóstol Pablo, al poner su absoluta confianza en Dios y no en Él mismo. Que nos enseña aquí, por ejemplo, vamos ahí a 2 de Corintios capítulo 1, versículo del 8 al 11. Y en el contexto nos habla que en los momentos de dificultad Dios se vuelve el consuelo en nuestra vida. Pero nos consuela también para que nosotros podamos ayudar a otra persona que está en una similar situación por la experiencia que hemos tenido en base a esa consolación de Dios. Pero veamos estos versículos
del 8 al 11. Me encanta. Por favor, ponga atención, hermanos. Todo este mes vamos a hablar precisamente de esa gran realidad. Vamos a hablar de que son 30 días de verdades bíblicas que tienes que grabarte, ¿ok? Dice Pablo, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Mire, pues fuimos abrumados, decía Pablo, sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Decía Pablo, sabes que esta es la última. Yo creo que de esta no pasamos. Pero vea aquí el contraste. Pero tuvimos en nosotros sentencia de muerte. Vea el propósito. Dice esta palabra, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Usted debe de pensar lo que dice la Biblia y analizarlo. Por eso es lo importante meditar. Vea el siguiente versículo. Dice, el cual, hablando de Dios, nos libró tiempo pasado, escúcheme, y nos libra tiempo presente, estaba hablando Pablo, y en quien esperamos que aún nos librará tiempo futuro de tan gran muerte. Y fíjese lo que dice, qué importante es la oración. Importante porque nos lleva a tener esa acción de gracias para con el Padre. Y dice el versículo último, cooperando, uniéndose, habla esa palabra, cooperando significa uniéndose, también vosotros a favor nuestro con la oración. La oración es importante entre unos y otros. ¿Para qué? Aquí dice el propósito, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos, por la oración contestada. Damos gracias a Dios a través de que muchas personas están orando por ti, por mí, por muchas personas. Y damos gracias a Dios por la respuesta que nos da. Como seres humanos, nunca estamos satisfechos. Pablo nos muestra también su experiencia en momentos de abundancia y escasez, lo cual debe generar contentamiento en tu vida. Si no hay contentamiento en tu vida, no hay nada. Filipenses 4, del 10 al 13. Vea lo que dice. Pablo aquí se goza de que la iglesia de Filipos había activado su corazón para ayudarle y mandar una ofrenda a Pablo. Pero Pablo le deja algo muy claro de lo que ha sido su experiencia con Dios y que jamás dependía de ellos. Les agradece en cierta forma, pero también les da una lección de vida tremenda, y esta lección es para ti y para mí todos los días. Dice, en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Habla precisamente de fijarse en la necesidad de Pablo, de lo cual también estaba solícito, estaban prestos para hacerlo, pero os faltaba la oportunidad. Pero, ¿saben? Aunque tenían en su corazón eso, ellos querían hacerlo. Y Pablo le dice aquí, aclara, no lo digo porque tenga escasez. No, dice, pues he aprendido a contentarme. Esta palabra es clave en nosotros, cualquiera que sea mi situación. Fíjese, el contentamiento es básico en tu vida y en mi vida. Si no hay contentamiento, ya sea que tengas poco o mucho, nunca vas a saber valorar. Y dice Pablo, cualquiera que sea mi situación, sé vivir humildemente. Pablo tenía un concepto adecuado de la vida, la cual no la determinaba ni sus posiciones, ¿sí?, ni cosas temporales. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Esta palabra, grábesela, es clave. En todo y por todo estoy enseñado. Fíjese, Dios te enseña en medio de la adversidad, Dios te enseña en medio de la abundancia. Dice, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y aquí es donde Pablo inmediatamente introduce ese versículo tan maravilloso que tanto citamos a veces fuera de contexto, ya que este pasaje nos habla de momentos de adversidad. Dios es suficiente en la vida de Pablo y también en la vida de nosotros debe serlo. Viene el pasaje Filipenses 4:13, ¿cómo lo citamos fuera de contexto, verdad? Todo lo puedo.
El cristiano todo lo puede, escúchame. Estás en un momento de adversidad, puedes hacerlo, puedes pasarla. Estás en un momento de adversidad, de abundancia, todo lo puedes. Todo lo puedes en qué dice, en Cristo que me fortalece, me capacita. Ahora, ¿cuándo? En momentos de adversidad, Dios es suficiente en mi vida, decía el apóstol Pablo. Es lo que estaba mencionando. Mire, las actitudes de gozo, contentamiento, dependencia y confianza siempre serán y son necesarias en cada uno de nosotros. Dios, mire, no se equivoca al pasarnos por el crisol, por fuego. Y por eso nos menciona, por último, vamos a ver este pasaje, en una de las cartas del apóstol Pedro, en primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7, y vea la realidad a la que nos enfrentamos. Tu vida, tu fe, va a ser probada. Dios de ahí va a sacar realmente lo que hay en nosotros, la esencia de lo que hay en nosotros. ¿Sí? En una ocasión, el papá va a visitar a su hija, que era chef, y empieza a quejarse de tantas cosas. Entonces el papá le pide un favor. Y dice, ¿sabes? Quiero que hagas algo. Pon a cocer zanahoria, huevo y café. Granos de café. Pero papá, ponlos a cocer. Pasado los minutos, le dice, ok, a ver, ve las zanahorias, ¿cómo entraron? Duras, ¿verdad? Rígidas. Bueno, perdieron su consistencia, se ablandaron. Huevo, ¿cómo entró? Frágil. ¿Cómo sale después? Duro. El café, ¿qué hizo en momentos de empezar a hervir? Los granos soltaron su esencia. Así es la vida del cristiano. En momentos de adversidad, en el momento que estamos en temperatura fuerte, tenemos que soltar nuestra esencia, y la esencia que debemos de soltar es la esencia del Señor, un carácter probado. Vea lo que dice Pedro aquí. Jamás Dios nos ha engañado en esta vida, así que ponga atención a esto, dice, en lo cual vosotros os alegráis. Le estaba diciendo los de la diáspora, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, y vaya que sí, dice, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. No está engañando a nadie, no está engañando a nadie la escritura. Y vea el propósito, siempre esa palabra, circúlela, y póngale ahí propósito para que lo entiendan, por favor. Dice que sometida a prueba vuestra fe, hermanos, vamos a ser probados. Dios en verdad está revelando lo que hay en el corazón. En esta pandemia mucha gente, y perdónenme, pero mucho salió la esencia de que no conocen a Dios, no tienen una relación con Dios y simplemente fue una religiosidad. Y hoy tienes que volver al camino del Señor, tienes que en verdad convertirte al Señor, porque el Hijo de Dios tiene que ser probado y mostrar la fe en momentos de adversidad, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, mire, tiene más valor que ni el oro mismo, el cual, dice el oro, aunque perecedero, se prueba con fuego, y es donde se quita toda lo que le llamamos la escoria. Sea hallada, ¿qué cosa? Nuestra fe en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Cuando nuestra fe sea probada y que Cristo se glorifique al salir lo mejor de nosotros en esa prueba de fe. Ahora, hermanos, la pregunta es, ¿qué ha salido de tu corazón en este tiempo de pandemia? ¿Qué hay en tu corazón en medio de todo esto que hemos pasado? ¿Qué concepto tienes de Dios en medio de todo lo que está pasando? ¿Tu fe ha crecido? ¿Tu concepto de Dios ha cambiado? ¿Sigue siendo el mismo Dios para ti o estás decepcionado? Pero decepcionado de ti mismo, no de Dios, porque Dios jamás te engañó. ¿Dios ha dejado de ser Dios porque te ha pasado por el fuego? Sabe que no. Dios sigue siendo Dios. Dios no está sujeto a un concepto, pensamiento del ser humano. Dios es Dios y sigue reinando por los siglos.
Uno de los salmos preciosos dice, Jehová reina, es un absoluto. Lo quieras o no, la gente lo acepta o no, Dios reina sobre su vida y se acabó. Y no puede hacer nada en contra de eso. Él es el mismo ayer, mañana y siempre. Hermano, déjame decirte esto, Dios obrará de tal manera en ti y en mí que llegará el momento que ya no lucharemos en nuestras propias fuerzas, sino que nuestras fuerzas provienen de Él. Dios se volverá tan necesario que no harás nada sin que lo consultes con Él y que lo apruebe siempre. Y quiero animarte a eso. Todo este mes vamos a ver 30 verdades bíblicas que debes de saber. Y quiero animarte día con día a que busques. ¿Estás pasando por un momento de adversidad? Busca la presencia de Dios. Llénate de Dios, satúrate de Dios. Decía Pablo que la palabra de Dios mora en abundancia constantemente en nuestros corazones. Hermanos, oremos porque nos gocemos y alegremos en medio de circunstancias adversas y seamos enseñados por Dios. Qué hermoso levantarte, créeme, te lo digo como pastor y de todo corazón. Yo pasé muchas situaciones en las cuales me afanaba, me preocupaba, hasta que tuve que rendir esa área de mi vida. Y caer de rodillas, pedirle a Dios perdón por mi incredulidad. Escúchame. Y empezar a descansar en Él, en sus promesas, lo que Él ha dicho. Y Él sigue siendo fiel. Y le agradezco, pero mi experiencia, pero que hay de la tuya. Que Dios te bendiga, Dios te guarde. Déjame orar por ti. Si estás pasando por un momento de adversidad, confía, de verdad lo que Él nos ha dicho. Tenemos la palabra profética más segura, dice Pedro, a la cual deberíamos estar haciendo caso, que es como una antorcha que alumbra hasta que el lucero de la mañana, que es Cristo, salga y resplandezca cada día en nuestro corazón. ¿Me dejas orar por ti? Padre, gracias te doy por este día tan especial de poder compartir tu palabra. Gracias, Dios, porque sin ella no podemos hacer nada, sin ella no podemos avanzar. Es nuestra ancla segura, nuestra roca donde podemos estar plenos. Gracias por ayudarnos en cada momento de nuestra vida. Gracias por hacerte presente. Gracias por ser Dios sobre nosotros. Te bendecimos, Dios, y en medio de la adversidad te pedimos que nos ayudes a entender lo que es contentamiento, a estar enseñados por todo y en todo. Y Padre, sobre todo, a fijar nuestros ojos en las cosas de arriba, en las cosas espirituales, porque a veces todo es también espiritual, no solamente material, sino cosas que nos van a llenar, nutrir y ayudar en nuestra vida. Así que bendícenos, Dios, en este tiempo y que tu Espíritu Santo nos guíe en cada momento de nuestra vida. Gracias por ser nuestro Dios, gracias por estar ahí y gracias por ayudarnos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, déjenme invitarlos. Este 25 de septiembre tendremos otra conferencia para mujeres muy bonita y créame, tenemos una invitada especial que es no solamente psicóloga, es teóloga también, fue compañera mía del seminario, era nuestra hermana Judith Díaz, y vamos a tocar un tema muy relevante. Así que tiene un costo relativo de 50 pesos esta conferencia, va a ser vía Zoom. Recuerda, sábado 25 de septiembre a las 6 de la tarde. No te lo pierdas. Para mayores informes a los teléfonos 22 23 81 11 73 o 22 12 07 97 95. No te olvides que hoy tenemos nuestro GPA de matrimonios con un tema muy relevante que estamos viendo. Es el curso de cómo mejorar la comunicación en tu matrimonio. Y vamos a empezar a ver en las siguientes lecciones cómo cerrar el círculo de perdón. De verdad, necesitamos invertir en nuestro matrimonio a la luz de la palabra de Dios. No te lo pierdas, pide el link y te lo pasamos inmediatamente. Igual, recuerda, los domingos tenemos oración de 10 a 11 de la mañana. Nosotros les deseo ser una iglesia de oración, una iglesia fuerte en Dios, que nada nos detenga a seguir haciendo la obra de Dios. Y a las 11:30 no te pierdas nuestro servicio con la nueva serie Nunca estás solo. ¿Sí? Vamos a darnos cuenta, vamos a iniciar con el primer tema muy relevante que te va a ayudar a entender
qué es lo que Dios hace en tu vida y cómo pelea tus batallas. Tienes que conocer ese Dios. Así que pide también el link, te lo podemos enviar y conéctate y ven y disfruta este tiempo tan especial con nosotros. Hermanos, que Dios te bendiga. Nos vemos el día de mañana con un tema más, un devocional para el alma. Y gracias por tu comprensión, por esta falla técnica que tuvimos. Pero mañana nos vemos a las 8 de la mañana, si el Señor nos los permite. Y ten un corazón agradecido y con contentamiento. Gracias, Dios te bendiga. Bendición a todos los que se conectan. Gracias, Irma Vivero, gracias, Dafne, gracias a todos. Estamos para servirles y confíen en Dios. Tenemos un Dios pleno y seguro que está atento siempre a la oración, dice la Biblia, del justo. Dios te bendiga, hasta mañana.